Mi nombre es Alejandro Sáez y hoy les hablaré sobre parámetros de la calidad del agua. Bueno, en primeras medidas, la calidad del agua depende de la fuente de origen. Esta puede ser de vertientes, ríos o pozos. Y se ajustará acorde a los sistemas productivos, los cuales pueden ser en estanques, piscicultura, balsa jaula o recirculación, donde el sistema puede ser uno suficiente del agua de hasta un 90%. Es importante considerar que los siguientes parámetros serán medidos en función del cuidado de salmones. Bueno, el pH. En el agua, si es que este tiene un valor menor a 7, se dice que el agua es de un pH ácido. Si es igual a 7, el agua es de un pH neutro. Y si es mayor a 7, es alcalina. El valor de pH hace referencia a la cantidad de protones libres en la matriz. Si hay muchos protones libres, esta agua será ácida. Y nos vamos a dar cuenta que esto puede tener condiciones peligrosas. Si la cantidad de protones libres es baja en la matriz, esta agua es alcalina. El principal factor de alteraciones en el pH del agua es la respiración aeróbica de los peces, en la cual, al entrar el CO2 en contacto con el agua, genera ácido carbónico, bicarbonato y carbonato, liberando protones en su proceso. Y estos protones entran a la solución como protones libres y pueden generar una acidificación del sistema en condiciones intensivas. También esta acidificación aumenta con la densidad del cultivo. Si hay una alta densidad, existirán altos contenidos de CO2 en el sistema, los cuales, como vimos anteriormente, liberan protones al sistema acidificándolo. Cantidades altas de CO2 pueden generar condiciones como la hipercapnia o la acidosis respiratoria, medio en el cual el organismo se encuentra con mucho CO2 en su sangre y tiene dificultades para respirar, y en casos extremos puede morir por ineficiencia de absorción del oxígeno. También, en un pH ácido existe el peligro que, al haber tantos protones libres, pueden reaccionar con metales pesados produciendo toxicidad de este, como por ejemplo el aluminio lábil. Bueno, y un rango óptimo de pH está entre un 6,5 y un 7,5. Debido a que son parámetros de calidad del agua, no podemos hablar de un valor óptimo, sino que trabajamos en rangos. Con literatura tingente sobre el efecto de la acidificación del agua, pueden encontrar este estudio de Liddy y McCormick, donde se usaron salmon salar y se cambiaron los valores de pH para su análisis. Y literatura sobre cómo manejarlo, pueden acceder a la asesoría especializada de la identificación de factores claves para asegurar una alta calidad de SMORT. Es un archivo de Cernapesca durante el programa para la gestión sanitaria en la acuicultura. Bueno, en cuanto a las durezas, existen las durezas de los carbonatos y las durezas totales. Las durezas de los carbonatos, o su abreviación KH, hace referencia a la capacidad buffer del agua por las liberaciones de carbonatos o bicarbonatos en la solución que son capaces de interactuar con los protones libres en esta, reduciendo o tamponando los cambios bruscos del pH del agua, ya que un cambio brusco en el pH del agua puede significar factores de estrés en el pez. Es importante tener en consideración este valor del agua. También existen las durezas totales del agua, o su medida de GH, que significan las concentraciones disueltas de los iones de magnesio y de calcio, que son capaces de interactuar con los metales pesados, reduciendo su potencial de toxicidad en este hacia los peces. Por sus siglas en inglés, de degree hardness, los grados de dureza, se refieren a las cantidades de carbonato de calcio en el agua. Y un degree hardness, o un grado de dureza, significa 17,8 partes por millón de carbonato de calcio o 17,8 miligramos por litro. Los rangos óptimos de la dureza de los carbonatos se encuentran entre 5 y 10 grados de dureza, y la dureza general entre 6 y 16 grados de dureza. En cuanto a los residuos amoniacales, es importante saber su origen, que dependen de la excreción del metabolismo de las proteínas en los peces, siendo las principales excreciones amoníaco y amonio, siendo este amonio no ionizado o amoníaco es el más tóxico para el metabolismo de los peces. Y es importante considerar que en niveles altos de pH del agua existe mayor potencial de toxicidad con el amoníaco, ya que al no haber protones libres en la solución, el amoníaco queda como amoníaco y no puede ionizarse hacia amonio, que es su forma menos tóxica. Bueno, ¿cómo se lidia con el residuo amoniacal en un estanque? Mediante la nitrificación. El amoníaco o el amonio, mediante las bacterias aminooxidantes, en este caso las nitrosomonas, que son las más eficientes pero no las únicas, pueden oxidar el amoníaco o el amonio hacia nitrito. Y el nitrito
puede pasar hacia el nitrato mediante las bacterias nitrito oxidantes o las nitrobacter, que son las más eficientes y las más usadas en el sistema, pero no las únicas. Los riesgos asociados a los altos contenidos de nitrito refieren a las competencias con los cloruros en el transportador branquial cloruro bicarbonato, que es una molécula existente en las branquias de los peces y trabaja en el metabolismo de oxígeno. El nitrito tiene afinidad con el cloro, lo que lo hace reemplazar este transportador, generando toxicidad en la sangre con los altos niveles de nitrito que se traducen en menor absorción de oxígeno. Esta patología se puede observar en una sangre de color café o en unas branquias de color café. Y para evitar esta situación, los niveles de nitrito tienen que estar en concentraciones menores a 0,1 miligramos por litro. Para revisar más sobre estos estudios, tienen esta cita de un estudio de Gutiérrez y Elena Kolarevich sobre la exposición a nitrito en salmon salar. Y una medida de razones entre nitrito y cloro. Bueno, las cantidades de nitrato, si bien no son tan tóxicas como el nitrito, tienen que estar en niveles también determinados, menores a 20 miligramos por litro. Puede usarse como un indicador de recambio en el agua o como un análisis de qué tan bien están funcionando los biofiltros bacterianos en el estanque. Al igual que el nitrito, este puede llegar a ser tóxico en ciertos niveles, generando malformaciones en la glándula de la tiroides en el salmón atlántico, principalmente desarrollos de folículos, aunque no llegando a tener mayores consecuencias en el metabolismo, haciendo alusión al crecimiento, por ejemplo. Aquí hay literatura tingente al tema. Bueno, en mi ensayo me dedicaré a observar los parámetros del agua de la llave en Iquique, el agua mineral natural, un ejemplo como agua de la Toscana que se encuentra aquí, y agua de la llave con 15 gotas de vinagre, donde se espera que haya un cierto grado de acidificación de esta matriz. También analizaré en paralelo agua bajo un pontón de descarga pesquera de una pesquera X en el puerto de Iquique y el agua del fondo del hervidor. Mediante las Quick Test Cera, que son tiras medidoras de estos parámetros tales como pH, dureza de los carbonatos, durezas totales, nitritos, nitratos y cloro. Se analizarán introduciendo cada una de estas tiras por un segundo, después sacudiéndolas para eliminar el exceso de agua y esperar 60 segundos para hacer una medición en comparación con los valores predeterminados mostrados a continuación. Estos son los indicadores de medición de los parámetros que mediremos a continuación. Para el agua de la llave en Iquique, el pH fue de 7,2, la dureza de los carbonatos de 20 grados de dureza, la dureza general de 16 grados, o dureza total, existiendo concentraciones de nitritos cercanas a 0,1 miligramos por litro y presencia de nitratos de 10 miligramos por litro. También considerar que no habían niveles de cloro observables. El agua mineral natural tenía un pH un poco mayor, en este caso de 7,6. También poseía una dureza alta en los carbonatos, pero tenía una dureza total menor, dentro del rango de 6 y 10 grados de dureza. Importante considerar que esta no poseía nitritos ni nitratos, ni cloro también. El agua, que fue acidificada con 15 gotas de vinagre, efectivamente tuvo un pH menor, en este caso de 6,4. La misma cantidad de dureza de los carbonatos, la misma cantidad de dureza total, menor cantidad de nitrito, y no tenía cantidades de nitrato debido a la adición de ácidos en el sistema. Interesante. No había cloro, esto tampoco. Y con respecto a las otras aguas no requeridas para este trabajo, el agua bajo un pontón de descarga pesquera tenía un nivel de pH menor a 6,4, lo cual se puede interpretar debido a la baja tasa de recambio de agua en la zona y a la alta presencia de embarcaciones que ingresan CO2 al sistema producto de la combustión de sus motores. Tenía una dureza de los carbonatos de 15 grados, una dureza total mayor a 16 grados, una presencia baja de nitritos y una presencia alta de nitratos, o media. No había cloro en el sistema. En el agua bajo el fondo del hervidor tampoco había cloro. Había un pH de 7,6, el cual es mayor
al pH natural del agua, posiblemente por la mayor presencia de sales, una dureza de los carbonatos menor, en este caso de 15, una dureza total de 16 o mayor a 16, al igual que el agua de la llave, una presencia de nitritos de 0,5 miligramos por litro y una presencia de nitratos de 10 miligramos por litro, en este caso. Bueno, esta era el agua obtenida bajo este pontón, que es donde descargan los barcos pesqueros, principalmente de anchoveta, para la elaboración de harina y aceites de pescado. Y este era el fondo del hervidor, que se podía apreciar que existían sarro en el fondo de este. Bueno, una tabla de resumen sobre el análisis de estos parámetros, donde podemos apreciar el rango ideal con el rango obtenido, en el cual podemos observar que la mayoría de las aguas presentan un nivel de pH cercano al rango superior, una dureza considerable en los carbonatos, en las aguas de la llave, también en el agua mineral, y una dureza total menor al límite dentro del agua mineral. Y existían presencias de compuestos amoniacales en todas las aguas, excepto la mineral y la de la llave por reacción con el ácido. Bueno, conclusiones. El origen del agua potable es altamente importante. Para el caso de Iquique, las aguas vienen de las napas freáticas milenarias ubicadas en la pampa del Tamarugal. Las durezas predominan en estas aguas, lo cual puede indicar una tolerancia a metales pesados. Las altas cantidades de nitritos en el agua se pueden corregir mediante la adición de cloruros al sistema, como observamos en la bibliografía. Lamentablemente, debería existir una medición y un manejo integrado con respecto a los niveles de durezas totales y de carbonatos presentes en el agua antes de tomar una decisión para trabajar con el nitrito. Falta análisis de gases en el agua, ya que, como sabemos, las aguas de pozo o aguas subterráneas, como en este caso napas freáticas, tienden a tener altas concentraciones de gases disueltos en el agua, lo cual puede intervenir y generar un factor limitante en cuanto al uso de esta para un sistema de salmones. Y el agua mineral se presentaba en este caso como fuente ideal para la producción de salmónidos. También es importante considerar que falta generar un análisis de metales pesados en el agua de la llave, ya que al estar en el norte de Chile está en cercanía con las mineras, en este caso la minera de Collahuasi, y no se sabe con exactitud si es que esta agua posee concentraciones importantes o relevantes de metales pesados que podrían afectar al sistema. Estas son las referencias utilizadas en el trabajo. Muchas gracias.